Shalom Aleichem y bienvenido a esta clase sobre el estudio de la Torá de la parashá de la semana. Estamos cubriendo ahora la parashá de Devarim que se leyó en la semana de julio 22 al 28 de este año 2012, y quiero tocar algunos puntos sobre esta parashá que por razones del tiempo no pudimos cubrirlo antes de tiempo como nos acostumbramos a hacer. La parashá de esta semana de Devarim menciona la repetición de lo que es las amonestaciones y las palabras que la Torá nos da. El Sefer Devarim fue enseñado por Moshe a todo Israel en el último de los 40 años de que transcurrieron desde la salida de Egipto, y en los dos primeros parshiot Moshe rememora al pueblo lo sucedido desde la salida de Egipto hasta este momento, en la cual faltaba muy poco para entrar en Eretz Israel, a la tierra de Israel, y con el fin de que habría de reflexionar sobre los errores cometidos y la contraposición a la ayuda milagrosa que tuvieron por parte del Eterno, y seguido de la prevención, y exhorta sobre la forma en que se debe de tener fe, emuná en Hashem, y servirlo al Eterno. Esto en medio de una serie de tantas rebeldías y rebeliones y consecuencias que habíamos leído en las últimas dos parshiot del libro de Bamidbar, números anteriormente. Es aquí donde ahora entramos en esta repetición. Interesante que el Ramban Nachmanaris explica que Moshe, antes de repetir los mitzvot, lo amonestó para que estuviesen conscientes de la merced divina, para que se fortalecieran su corazón y no pretextaran que como nadie está exonerado de pecado, jamás sería posible merecer Eretz Israel. Lo opuesto, la razón que podemos heredar la tierra de Israel de verdad no es basado en nuestros méritos, sino más bien basado en la merced divina. Y así hemos de heredar también no solamente Israel, sino la venida del Mashiach, no por nuestros méritos, sino por la merced, la gracia divina del Eterno, que constantemente se reflexiona al pueblo que Él apartó para su nombre. Finalmente, Moshe lo previene severamente para que en el futuro no se aparten del camino del Eterno. Y la Torah, y por último, bendice a cada uno de las tribus de los Shevatim. Los Jajamí explicaron que la paridad entre las contrariedades de la vida que hacen aparentar que todo es casual, con los sucesos que demuestran la existencia de un supremo hacedor y conductor del mundo, es para que la persona tenga libre albedrío para optar según su propia voluntad hacia el bien o hacia el mal. Es decir, que Dios no le fuerza a nadie, no le pone una pistola en su alma espiritual y dice tú tienes que caminar de esta forma. Cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío, y debe incluir entre estos judíos como no judíos. Y es por esto que la luz de la Torá, que está siendo expandido por medio de el internet, por medio de comunicaciones, de todas estas herramientas que está accesible a muchos de nosotros, está cambiando el mundo de la actualidad y la conciencia que muchos hoy en día tienen. Se ha puesto el mundo más chiquitico. Pero siendo este el caso, hay también los problemas que se pueden amplificar por creando un mundo mucho más chiquitico, mucho más detallado en todo este espacio llamado el mundo de los grupos sociales del internet. Es aquí que nos hace recordar la importancia de recordar realmente la importancia de Teshuvah, que en sí es un proceso de 3 etapas. Primero, tenemos que reconocer que lo que hemos hecho mal, articular, es decir, ponerlo a voz, a reconocerlo. Uno de los problemas más grandes que vemos aún en esta historia es que Moshe
le hace recordar al pueblo de los errores que habían cometido durante su transcurso de la salida de Egipto, andando en el desierto, y la actitud incorrecta que tuvo la mayoría de los espías yendo para espiar la tierra. Además vemos lo que es la actitud de Korah, la actitud de lo que era el poder de la Lashon Hara, de lo que es el Motzi Shemra, es decir, las palabras que salen de nuestras bocas, las formas de por envidia hablar mal del prójimo porque quieres quitar lo que es el honor que el Eterno le ha dado a alguna persona. Todas estas cositas que vemos que todavía actúan de forma presente en el pueblo de Israel, aun si los ortodoxos, entre comillas, está en abundancia hasta la actualidad. Es decir, está en efecto el mal que posee el pueblo. Y es por eso que el mensaje de Teshuvah no es simplemente durante el tiempo de Yom Kippur o el tiempo de lo que se llama el mes de Elul, sino en cada mes tenemos la oportunidad de reflexionar, de hacer una introspección interna y ver cómo andamos personalmente con el Eterno. La Teshuvah en sí son 3 pasos en este proceso. Tenemos que reconocer lo que hemos hecho mal y reconocerlo de forma verbal. Es decir, si el mal que tú hiciste fue entre tú y Dios, hay que reconocerlo verbalmente entre tú y Dios. Si el mal fue hecho entre tú y otro ser humano, hay que ir a ese ser humano y hacer las paces o pedir disculpas. Muchas personas eso le cuesta mucho trabajo poder articular, es decir, poner a palabra y pedir disculpa a un prójimo, a una persona que haya ofendido. La humillación se siente terrible, pero es mejor que pase un momento de bochorno teniendo que pedir disculpa que pasar por una eternidad sufriendo las consecuencias del mal que salió de su boca. Es por eso que como líder muchas veces los líderes tienen que poner en alto y ser en momentos intolerantes cuando cosas que se habla del líder o líderes es erróneo, es Lashon Hara, es Motzi Shemra, no tiene nada que ver con la persona que lo está hablando y desconectándose de esa persona hasta que esa persona reflexiona del mal que él o ella ha hecho. Y es mucho más mayor para el ser humano poder perdonar aunque la persona no pide perdón, porque el que es afectado es la persona que es incapaz de reconocer su error, llega a estar en el mismo nivel aquella persona que no ha hecho nada mal y no puede ver el mal que ha hecho contra el prójimo. Este realmente es el estatus tan triste que está la comunidad hebrea, la comunidad judía, que para pedir perdón le cuesta trabajo decirlo, reconocerlo, y sin embargo la Teshuvah requiere esto. Además tenemos que tener un sentimiento de sentir mal por haber hecho tal cosa. Finalmente tenemos que resolver no repetir el comportar de nuevo en nuestra vida. No significa que no vas a hacerlo de nuevo, significa que vas a hacer una resolución de no cometer el mismo error que cometiste anterior. Finalmente, cuando esto se hace, naturalmente la primera parasha del libro es sobre el tema de lo que es Teshuvah, comenzando con una exhortación, con un recordatorio del mal para que podamos reconocer la gravedad de nuestras malobras y las oportunidades que hemos perdido en la vida. Es decir, las bendiciones que hemos malgastado por causa de no tener la sencillez de decir una sola palabra: perdóname. Perdóname puede abrir lo que es la fuente de puentes quebrantados a comenzar a abrir nuevas fuentes que pueda fluir lo que es la bendición de comunicación entre familiares y personas que han tenido dificultad en recomunicarse, en relacionarse.
Esa palabra tan sencilla es tan potente que puede quebrantar lo que es todas las paredes de autodefensas que se ha creado en la persona para poder hacerse sentir mayor y más grande y potente. Pero ahí no es suficiente simplemente de pedir perdón. En muchos de los casos los daños que se han hecho por medio de la boca tienen efectos económicos o efectos de reputación en la cual no se pueden reparar por completo. Y eso daño hasta que la persona públicamente expresa al público el mal que él o ella ha hecho, no puede recibir rectificación de ese pecado. Por eso yo le he aconsejado a muchas personas que se pasan escribiendo en Facebook de tener mucho cuidado, muchísimo cuidado de lo que escriben en las páginas de Facebook, en las páginas estos sociales, porque una vez que usted escribe algo, queda como una marca permanente de sus palabras. Como puse no hace mucho en mi Facebook, que el silencio nos puede enseñar muchas lecciones, pero tenemos que estar aptos de prestarle atención a esas lecciones. Como dice el Mishle, que cuando aún el necio calla, se considera, se pasa por sabio. Y aquí podemos ver que podemos aprender mucho del necio silencioso. La Teshuvá involucra esta parte que tiene que ver de una rectificación de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de conducir, de nuestra forma de actuar, y por lo tanto vemos a Moshe en esta parashá de Devarim repasando los eventos cruciales del proceso de Teshuvá. Hay que repasar, hay que recordar el mal que hemos hecho, dónde nos equivocamos, a qué punto, dónde fue, como si fueran memorias frescas. Además, Moshe reprendió en esta lección con el fin de que habría de haber teshuvá y tratar de reconocer que estamos capaces de cometer el mismo error si no comenzamos a reconocer dónde fallamos. Esta perspectiva viene con el comienzo del libro de Devarim y presenta el tono o el sentido de lo que es reprensión a través de todo el libro de Devarim. Son palabras repetidas en la voz de Moshe como si fueran sus últimas palabras antes ya salir y dejar este mundo. Esta honestidad tan brutal y tan transparente es puesto de una forma profunda de respeto sincero que habría de animar a los demás y uno mismo a un arrepentimiento y una verdadera teshuvá, y por lo tanto ayudarnos a reconectarnos de nuevo con familiares y personas que hemos quebrantado esos puentes de comunicación y esa relación directamente con Dios. Si hoy en día uno está pasando dificultades con familiares cercanos o lejanos, quizás sea por la falta de pedir perdón por algo que quizás hasta el momento no has reconocido que has hecho. Qué bonito es poder coger el teléfono, decirle a la persona: mira, te quiero pedir disculpas, yo cometí este y este error. Y de repente no sabes qué puede suceder, que pueden abrir lo que es la puerta de la comunicación de nuevo y poco a poco ir sanando la relación que fue destruido por las malas intenciones o las malas acciones. Y es aquí que comenzamos con el libro de Devarim. El Devarim asher daber Moshe el Kol Israel ba'aver. Estas palabras de Moshe al principio del libro es interesante porque estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel. No dice que habló el Eterno a Moshe a Israel. Es decir, ahora aquí en este parashá, Moshe recuerda a Israel lo que ha sido desde la partida de Horeb, de Sinaí, y es Moshe ahora que está hablando. Pero realmente los
comentarista dice que realmente es Moshe o es el Eterno. Pero ya llegó el momento que ya Moshe ha sido absorbido tanto con el sentir del Eterno, que realmente las palabras que están saliendo de Moshe no son de Moshe, son del Eterno. Y dice una repetición de todo esto: allende al jardín en el desierto, en la estepa frente al mar rojo, entre el Parán, Tofel, Labán y Hazerot. Y va él repitiendo el caminar, los lugares, los marcadores donde el pueblo paraba, y hacía recordar en cada momento algo que había ocurrido negativo que debemos de aprender. Estas son las palabras, el Devarim, porque estas son palabras de reprensión y de Torah, enumerando todos los lugares que el pueblo de Israel provocó a Dios en enojo, y por lo tanto comienza a presionar todos los mencionados en asuntos en la cual ellos pecaron, con una referencia o una alusión con los nombres contenidos en los lugares que tuvieron. Es como decir: ¿te recuerdas lo que pasó aquí? ¿Te recuerdas lo que pasó en este lugar? ¿Te recuerdas lo que sucedió acá? Es decir, Moshe sutilmente le está recordando. Es como si yo ahora le digo: ¿ustedes se recuerdan lo que pasó en Costa Rica? Lo que pasó en Colombia, en Fusa, lo que pasó en Miami, lo que pasó acá. Y de repente aquellos que pueden entender el mensaje subliminal pueden entender: ah, Moshe está refiriéndose a esto. De la misma manera, Moshe Rabbeinu estaba expresando al pueblo de Israel los lugares que provocaron al Eterno, para hacerle reflexionar de la necesidad de tomar una contabilidad de sus acciones y hacer una rectificación de su conducir. Estas palabras que habló a todo Israel era el fin de reprenderlo en las calles, para que cuando los hijos lo oyeran, no poder responder con una sola palabra. Te recuerda en el desierto. Fue ahí en el desierto, en lo que es los llanos de Moab, que dice el pasaje en el versículo 5, claramente: en la orilla del jardín del lado de la tierra de Moab comenzó a Moshe a explicar esta ley, diciendo: ahí fue donde ustedes comenzaron a conocer más profundo, conectando con la Torah de Dios, la ley de Dios. En los planos, una reprensión, el lugar donde habían pecado adorando lo que el Baal peor, en los planos de Moab, con las mujeres, que se desató tremenda plaga de mortandad. Créalo o no, nuestros errores tienen consecuencias y no podemos estar ciegos a esta realidad. Aún como yo le había explicado en varias de las clases que he dado, que realmente las consecuencias de nuestros errores muchas veces traen nuestra propia muerte o mortandad, porque así es, y así fue desde el principio, que cuando uno comete un error, la consecuencia es muerte, y es a través de esa muerte cuando la persona penitentemente se arrepienta y vive una vida penitente, es que sus pecados, sus errores son expiados. La muerte expía, la muerte de uno paga por el mal que ha hecho. Cuando entran en Hazerot, acerca de esto fue la insurrección de Coraj. Cuando entraron entre lo que es Parán y Tofel y Labán, se hacían recordar de la significancia de aquellos necios que le habían dicho Tefolu, que habían en cuanto al maná, que era blanco, Labán en color, que querían saciar su alma con este pan blanco y no era suficiente. Y luego entraron los espías a la tierra. Todo esta para allá de Devarim es un reconteo, un cuento del proceder. Aun cuando el Eterno había dado la victoria
en el siguiente versículo contra los enemigos de Sihón, rey de Emorim, y que vivió en Heshbon de Og, era todo con el fin de recordar que Dios era fiel con su promesa. Y leemos en el verso 5 opuesto a esto que el Eterno había hablado a nosotros en Horeb diciendo: ustedes se han quedado suficiente tiempo acá, basta el tiempo ustedes han permanecido en este monte, basta el tiempo que ustedes han quedado en exilio. Basta ya. Es el Eterno que quiere salir y terminar este exilio para el pueblo judío. Es el Eterno que está esperando para calar a Israel a reconocer el mal que ellos han hecho. Está esperando por nosotros. Y sin embargo, aún han pasado más de 2012 años y aún estamos en exilio. ¿Qué exilio más extendido es este? Debemos decir con toda nuestra alma: basta ya. Pero no basta, porque aún no hemos aprendido las lecciones silencioso de la historia, de que mientras que nosotros no nos podemos unir, no podemos tener tolerancia y comprensión el uno por el otro, poder vernos en buen ojo en vez de siempre siendo envidioso y hablando mal el uno de los otros, continuaremos en este exilio hasta que simplemente por causa del nombre del Eterno, el Eterno tendrá que intervenir y imponer lo que Él prometió, pero no por causa del comportar de Israel. Es acá que el Eterno hará lo que Él prometió, aunque Israel no haga. Y esto tiene también sus consecuencias. Y es aquí que Moshe le recuerda al pueblo que él sabe de sus partidas. Cuando él ya no está presente, va el pueblo a desviarse de nuevo. Y dice estas palabras tan agudamente en el verso 11 de Devarim: el Eterno, Dios de vuestros padres, aumente sobre ustedes 1000 veces más de lo que son ahora ustedes. Bendiga a ustedes tal como Él habló a ustedes. ¿Cómo podré cargar yo solo vuestras fatigas, vuestras cargas y vuestras querellas, es decir, quejas? Traigan para ustedes hombres sabios y entendidos y conocidos de vuestras tribus, para que los designe como jefes. Y ustedes contestaron y dijeron: buena es la palabra que has dicho para hacerla. Entonces tomé por jefe a vuestros tribus hombres sabios y conocidos, y designé a ellos como jefes sobre ustedes, jefe de miles, jefe de centenares, jefe de 50, jefe de decenas, también alguaciles para vuestras tribus. Aquí tenemos un sistema que de verdad Yetro le había aconsejado a Moshe, un sistema de administración, de delegar lo que es la responsabilidad de él como líder a los demás. Esta carga es demasiado pesado para un solo hombre. Déjame decirlo de esta forma, y ustedes se van a sorprender, quizás no, de lo que voy a decir. Muchos hablan del Mashiach. Esperamos Mashiach, que venga Mashiach, bo. Y tenemos la misma expectación que Él va a solucionar todos los problemas, que sobre Él va a haber esta carga y Él va a resolverlo inmediatamente. Se nos dice que Moshe Rabbeinu es el primer Mashiach, que es el último Mashiach, según nuestros sabios. En esta misma forma, hay que comprender que Mashiach en sí mismo no va a poder llevar la carga sola.
Obvio, es muy importante que la carga va a ser llevado por la colectividad y el liderazgo. Y es por esto que es acá tan importante que los líderes comienzan a hacer shuvá y reconocer sus flaquezas, sus debilidades y su necesidad de depender el uno del otro. Y no pensar que son autónomos. Y no pensar que pueden hacer una rebelión como Corá y tener una lucha y una pelea contra todos los líderes de Israel. Tristemente, necesitamos el uno al otro porque el uno tiene algo que el otro no tiene y el otro tiene algo que el otro no tiene. Hay una codependencia el uno al otro y es por eso que este trabajo de lo que estamos haciendo en los caminos de Israel no es de Moshe Otero simplemente. Hay una lista de rabinos que se han asociado y estamos asociados con en afiliación para lograr el objetivo final. Esto no es que Moshe Otero le gusta estar en la televisión y verse como el payaso de la película, como muchos, entre comillas, han acusado. Con mucho gusto toman el púlpito, por favor, y haga usted el trabajo. Hay bastante campo para todos, pero el problema es, si entran con el fin de estar hablando mal y tratando de destruir el trabajo que otros han hecho, están como los espías, están como en el espíritu de Corá, están en el espíritu de esta rebeldía que nos habla de Barim constantemente a través de la boca de Moshe. Y el problema es que esto es un mal que aún está dentro Kalal Israel y todos que trabajan para tratar de educar a lo que es el mundo que se está acercando al judaísmo y está bajo la Shekinah divina. ¿No le gustó estas palabras? Estas son las palabras de Devarim. Y dice y continúa: ¿cómo podré cargar yo solo vuestra fatiga? Verso 13 continúa: traigan para ustedes hombres sabios y entendidos, conocidos de vuestra tribu, para que lo designe como vuestros jefes. Y ustedes me contestaron y dijeron: buena es la palabra que has dicho para hacerla. Entonces tomé. Moshe lo hizo. Moshe va a establecer el orden y delegar lo que es la responsabilidad. Tristemente, en este momento no tenemos un Moshe Rabbeinu de nuestra generación, con todo respeto a los grandes hasídicos que piensan que sí. Entonces ordené a vuestros jueces en aquel tiempo diciendo: oigan entre vuestros hermanos y juzgan con justicia entre un hombre y su hermano, y el peregrino. No reconocerán rostros en el juicio, al pequeño y al grande oirán. No tendrán temor al hombre alguno, porque el juicio es de Dios. Déjame decir esto: Hamishpat le Elohim. Es decir, que el juicio, la decisión, es el Eterno. ¿Cuántas personas han caído bajo de lo que es las mordidas judiciales? Que no harán lo correcto, no sea que le paguen dinero. Y tristemente la situación tan triste en esto. Yo le escribí a varios en el Rabanut de Israel sobre este tema y esta problemática, que si de verdad ellos se preocupan tanto de lo que es el estatus de la conversión y de los anusim, ellos mismos, así como el Estado de Israel le paga un salario a los grandes rabinos del Rabanut, así le pueden pagar fácilmente un salario a los 3 rabinos y los gastos para viajar a cada país donde verdaderamente hay grupos que se han organizado y que han hecho conversiones halágicos. ¿Por qué no se unen? ¿Por qué no ven esto? Mis amigos, es porque aún en Israel el Rabanut no está unido.
Aún en el lugar llamado la Tierra Santa, los santos de la tierra no están actuando como santos. ¿Quién soy yo para juzgar? Nadie. Pero las evidencias demuestran por la forma que está resultando todo lo que está saliendo aquí. El propósito de esto no es de señalar a nadie, es de simplemente demostrar que necesitamos de despojarnos de lo que es esos intereses políticos, económicos que ha estado cegando a hacer lo que es lo correcto. Fácilmente la solución puede ser traída a luz. Fácilmente los problemas que están agobiando al Estado de Israel con los asuntos de los palestinos y con el asunto de la amenaza de los islámicos tienen solución, y lo tenemos en nuestras manos, la solución. Pero en las manos nuestras la solución no necesariamente son los cohetes, no son necesariamente los acuerdos de paz, que todo lo que trae es más dificultad y más problema. El problema es aplicar el armamento más potente que el judío tiene en sus archivos, y es la Torá. Y cuando se ensalza la Torá y se revela la Torá y los principios que la cual ella revela, amigos, todos nuestros enemigos vendrán a tener paz, harán paz con Calal Israel y con cada judío en el exterior de Israel, porque entonces el nombre del Eterno será grande, su nombre será uno, y todas las naciones se unirán bajo el nombre del Dios de Israel. Y noten que yo dije el Dios de Israel. Yo no dije el Dios del cristianismo, no dije el Dios de los Nezaritim, no dije el Dios de los mesiánicos, ni dije ni siquiera el Dios de Chabad, ni tampoco el Dios de la secta de los Caminos de Israel. Aunque no somos secta, es simplemente instrumento, como todas estas buenas instituciones judías que mencioné, excepto de las otras entidades. Tenemos, amigos, en nuestras manos la habilidad de cambiar el mundo si así lo deseamos. Está en nuestras manos lo que deseamos hacer, sea para el bien o sea para el mal. Verso 19 dice: partimos de Joreb y anduvimos por todo aquel desierto grande, temible que ustedes han visto, por el camino del monte de Emorí, tal como nos había ordenado el Eterno nuestro Dios. A nosotros llegamos a Kadesh Barnea. Entonces le dije: han llegado hasta el monte de Morim, que el Eterno nuestro Dios nos da. Mira, ha entregado el Eterno tu Dios delante de ti la tierra, sube y toma posesión de ella, tal como ha hablado el Eterno Dios de tus padres. No temas ni tenga pavor. Pero se acercaron a mí todos ustedes y dijeron: enviemos hombres delante de nosotros, para que espíen por nosotros la tierra. Es decir, ya Moshe le había dado la confianza y la certitud que Dios va a ir con nosotros. No tengan miedo. Esto Dios no solo nos ha dado. Ustedes han visto el milagro y la mano potente. Ustedes han visto la intervención divina invisible del Eterno. Sin embargo, los ancianos, los líderes, sí sabemos, pero queremos enviar espías para que puedan estar seguros, que nos den un reporte de realmente cómo está la situación. Sabemos cómo eso sucedió, que fue el resultado, lo habíamos estudiado en el libro, en el Sefer Balmibar. Fue desastroso, resultó en lo que el castigo de andar en el desierto por 40 años, por el reporte negativo que había traído los espías, con excepción de dos, Caleb y Joshua ben Nun. Y fue ahí que comenzaron a murmurar en vuestras tiendas y dijeron: por el odio del Eterno a nosotros que nos sacó. Yo quiero que ustedes oigan esto. Y murmuraron en vuestra tienda
y dijeron, por el odio del Eterno a nosotros nos sacó de la tierra. ¿Eh? El Eterno te sacó de la tierra de oscuridad, que es Mitzrayim, de limitaciones, y te mandó a ser libre. ¿Y dices tú que Dios nos tiene odio? Algo está aquí mal. ¿Cómo es que Dios tiene odio al pueblo que sacó y lo liberó de la oscuridad? No, mis amigos, es lo opuesto del odio. Y es lo que mucha gente no comprende. La razón por qué Dios trata tan fuerte con el pueblo de Israel, con nosotros los judíos, es porque somos amados. Y esto va a ser difícil. Pero todas las demostraciones de los programas, las inquisiciones, los holocaustos en nuestra historia, cuando llegamos a entenderlo después de la historia, aunque difícil de comprender en la mente humana, realmente es una demostración de un eterno amor al pueblo que Dios escogió y los separó para ser no un pueblo como el resto de las naciones, no ser una nación como otras naciones del mundo. Que este es el error de la creación de Israel y sus bases, que Israel no es una nación como las demás naciones. Sin embargo, quiere comportarse así. No, no lo es. En la creación del Estado de Israel, aún por aquellos que ni siquiera creían en el Dios de Israel, Dios hizo un milagro de causar en existencia algo que jamás ojo ha visto y mente ha podido entender, de crear una nación gobernados, dirigidos por dirigentes judíos que aún no son necesariamente creyentes en Dios. A muchos de los políticos en el Estado de Israel le da pena utilizar la palabra Dios, Hashem. Y es aquí que Devarim nos hace recordar de esta promesa de poseer la tierra, de cumplir, de tomar herencia. La cosa está más complicada ahora con el Estado de Israel que antes. Pero todavía hay solución. ¿A dónde nosotros subiremos, nuestros hermanos que han desanimado nuestro corazón diciendo, es un pueblo grande y más fuerte que nosotros? Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo, y también hijos de gigantes hemos visto allí. Entonces le dije, no tengan miedo ni teman de ellos. El Eterno vuestro Dios que va delante de ustedes, Él peleará por ustedes. Israel, Israel, tu Dios es el Dios, el creador de los cielos y la tierra. No es cualquier Dios que se ha formado de manos de hombre, ni es una figura que es colgado en una cruz o un madero, ni es uno que está con un torbellín y con la estrella y la luna. Nuestro Dios es un Dios que es incomprensible la mente humana y sin embargo puede transmitir y comunicarse tan sencillamente en el corazón del ser humano. Y es por eso que está habiendo un fenómeno por todo el mundo hispano de habla parlante. Hay personas que se quieren acercar a esta fe del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, y quieren convertirse y se encuentran con paredes, porque aún la persona que no sabe quizás mucho de la Torá tiene dentro de ellos un instinto, algo que lo llama en lo más profundo de su interior, que le dice el tiempo está llegando de la puerta que se está cerrando
para aquellos que son de su pueblo. Existe una urgencia en estas almas de serse judíos o a por lo menos seguir las 7 leyes de Noé, como menciona el Rambam. El Eterno vuestro Dios va delante de ustedes, Él peleará por ustedes, tal como todo lo que ha hecho con ustedes en Egipto ante vuestros ojos. También en el desierto, donde has visto que te ha alzado el Eterno tu Dios, tal como alzó un hombre a su hijo, y todo en el camino se han ido hasta que ustedes llegaron a este lugar. Y aún en estas cosas ustedes no tienen fe en el Eterno. Aún así no hay emuná Hashem. Una de las cosas que un miembro de una sinagoga sefaradí me vino y dice: Moshe, yo me siento, yo escucho muchas veces las charlas de los rabinos, yo salgo ahí no con fe, salgo desarraigado de fe, no tengo ganas de ser judío, y son personas nacidas madre y padre de judíos. Hay una lucha interna aún dentro de la comunidad hebrea, de los llaman los frumis, los religiosos, que todos lo han tenido en sus manos, no pueden comprender esta chispa, este entusiasmo que está sucediendo con aquellos que son Baal Shuvah y que son personas que en sí se están convirtiendo y llevan lo que es el judaísmo más que aún ellos, porque hay un compromiso en el corazón y en la mente de lo que es con HaKadosh Baruj Hu, que es y no se halla. Por eso aún los religiosos que lo tienen todo a sus manos tienen que ser Shuvah. Yo escribiéndole al primer ministro Netanyahu, le recomendé mi opinión, que eso es muy poco. Yo le escribí que la primera cosa que debería hacer el Estado de Israel es totalmente desemplear a todos los Rabanut que están en su salario. Desemplearlos todos. Que haya una separación de lo que es el Estado de Israel y de lo que es la parte religiosa, para que así la parte religiosa se pueda purificar y limpiarse de la mancha de estar mezclando lo político con lo religioso y lo espiritual. Y esto le hará mucho bien para aún las comunidades judías religiosas, porque entonces van a tener que poner en prioridad dónde están sus valores. Pero siendo que está tan mezclado, que la política y la religión está tan absorbido, ha creado dentro del sistema corrupción por donde quiera y no permite poder florecer en la parte religiosa como debería ser. Y en cambio los que no son religiosos en el Israel repudia a los religiosos, no quieren saber nada de los sombreros negros, le da asco por el comportar. Y es aquí que cuando no reconocemos esto, llegamos a ser como celotes que van a perder la batalla. Después de haber dado el mal reporte, leemos en Devarim la repetición, que el Eterno había decretado un desierto por 40 años para rectificar y dejar que aquellos que se habían involucrado en lo que es hablar mal de la tierra santa, de lo que Dios le había dado por no tener fe en Dios. Sí, amigos, cuando usted comienza a hablar contra otro rabino o otra persona en este trabajo, usted está demostrando que usted no tiene fe en Dios, que su parnasá depende en lo que usted puede manipular. Amigo, colega, la parnasá es y viene del Eterno.
Si hoy tú solamente vas a recibir $10,000 por el año, mira, ve cómo vas a llevar a cabo esos 10,000 que te toca a ti para este año. Pero luchando y peleándote con el prójimo porque tú piensas que tú puedes ganar más gente para tu persona, así no trabaja las cosas del Eterno. Hablando mal de lo que es un colega, tampoco. Hay que hablar de Behemet, cosas verdaderas. Y este es el asunto, que cuando yo comienzo a hacer videos, aún hablando de los Nezrahitim, aún hablando sobre lo que es las fallas dentro de lo que es los textos y manuscritos del Nuevo Testamento, tengo críticas de los dos lados, de los cristianos y mesiánicos y los Nazaritim. Oh, usted es un falso, oh, usted es un no judío. Y los propios religiosos que se quieren hacerse más. ¿Qué usted está haciendo tratando con el libro de ellos? De ninguna forma se gana, pero ¿sabe qué? Si puedo afectar aún a aquellos que quieren aprender y entender las razones del por cual nosotros no somos ni cristianos, nosotros no somos musulmanes, nosotros no somos mesiánicos para Chuy, nosotros no somos seguidores de Yehoshua Nazarat, porque es asr, está prohibido, y tampoco somos musulmanes o islámicos. Ellos tienen que también convertirse y reconocer que nuestra Torah es Torah Emet, y eso está disponible en su propio Corán, en Surah 10 verso 94, que cuando hay duda de la fe musulmán, que busquen en la nuestra, porque la nuestra sí tiene la verdad, no ha cambiado. ¿Qué es lo que dice acá en la parashá de Devarim? Y nos volvimos y partimos hacia el desierto, camino al mar. ¿Pero qué fue lo que sucedieron antes? Entonces ustedes respondieron, me dijeron, hemos pecado contra el Eterno. Nosotros subiremos y ahora combatiremos tal como todo lo que nos había dado. Ahora sí reconocemos el error. Ahora sí vamos a pelear. Wait a minute. Cometieron el error. El error se tiene que pagar. Hay consecuencias de nuestras acciones. Déjame repetir esto. Las consecuencias se pagan. Esto no es perdóname y te doy un pase de una segunda oportunidad. Sí, Dios te da una segunda oportunidad, pero hay que pagar las consecuencias que se hizo mal. Y aquí la derrota, fueron derrotados cuando fueron a pelear contra el ejército de Morí. Y se rebelaron a la orden del Eterno con la arrogancia que subieron al monte. Y salió el Emorí que habitaba en el monte aquel y vuestro encuentro, y persiguieron a ustedes tal como hacen las abejas, y fueron hiriendo a ustedes en Sier hasta Horma. Volvieron y oraron delante del Eterno, pero ¿no oyó el Eterno vuestra voz y no le prestó atención? Y permanecieron en Kadesh muchos días, como los días que permanecieron en el desierto. Corrección, amigos. Todo el desastre comienza a caer sobre la persona y entonces piensa que bueno, ya estoy restaurado, yo puedo hacerlo. Tienes que ahora rectificar por el error, y hasta que estás rectificado no puedes ahora continuar. Una vez rectificado, ahora puedes andar. Y si andas antes de esa rectificación, ¿qué es lo que nos está enseñando el Eterno? Ahora en la parashá, son como las abejas que vienen a atacar. Y es una mortandad, es una plaga. ¿Eso deja que nosotros seamos pueblo de Israel? No. Es consecuencias de nuestras acciones. Vuestras acciones tienen consecuencias. Antes que usted haga o diga algo, piénsalo muy bien, porque nuestras acciones tienen consecuencias. Capítulo 2 de Barim. Nos volvimos y partimos hacia el desierto, camino al Mar Rojo, tal como me había hablado el Eterno,
y rodeamos el monte de Seir durante muchos días. Y entonces me habló el Eterno diciendo, bastante tiempo ustedes han rodeado en este monte. Vuélvense hacia el norte. Y al pueblo ordenó diciendo, ustedes pasarán por la frontera de vuestros hermanos. Esto es muy importante. ¿Quién es vuestro hermano? Vuestro hermano, los hijos de Esaú, o Esaf, que habitan en Seir. Ellos tendrán miedo de ustedes, pero ustedes se cuidarán mucho. No los provocarán porque no daré a ustedes su tierra, ni siquiera la pisada de la planta de un pie, porque herencia para Isab he dado el monte de Seir. Alimento les comprará por plata y comerán, también agua le comprarán por plata y beberán. Es decir, puedes hacer negocio, ellos se pueden beneficiar de ustedes. Porque el Eterno tu Dios te ha bendecido en toda la obra de tu mano. Puedes compartir lo que es de la obra de tus manos con los de Esaú, para que así no estás recibiendo nada de gratis de ellos. Él conoció tu desambulo por este gran desierto estos 40 años al Eterno, y estuvo contigo. Jamás Dios se abandonó de este pueblo, aun cuando estaba en rebelión, aun cuando estaba en contrariedad de su mandato. Dios no se apartó del pueblo de Israel. Dios es fiel con sus promesas y es fiel con su pueblo, aunque el pueblo no es fiel. ¿Te ha faltado alguna cosa? Entonces pasamos de nuestros hermanos a los hijos de Esaú, que habitaban en Seir por el camino de la estepa desde Elat y desde Etzion Gaber, y los dos, y nos dimos vuelta y pasamos por el camino del desierto de Moab. Ahora vas a ver que Moab también le dice, no asides a Moab ni lo provoques a guerra, pues no te entregaré la tierra de su tierra heredad, porque a los hijos de Lot entregué. Quiero que ustedes noten algo muy claro en este proceder con el pueblo de Israel a la salida de Egipto después del desierto hacia el camino para entrar a la tierra. El Eterno es muy claro con los territorios, a quién pertenece qué, y hay que respetar esto, hay que respetar las fronteras y el proceso de migración y permiso de transitar por territorios que no es del pueblo. Y es aquí que ellos entonces permanecieron en Kadesh, y los días que anduvimos en Kadesh Barnea hasta hemos pasado el arroyo de Seret 38 años, hasta que hubo terminado toda la generación de los hombres de guerra del campamento, tal como les había jurado el Eterno. Es decir, ellos tenían lo que es un castigo, un tikkun, una reparación que el pueblo, por causa de su falta de fe, tenía que pagar. Y esto es decir que Dios no lo estaba maltratando. Hasfa Jalila, lo que Dios estaba haciendo es cumpliendo con su palabra, que por consecuencia de que no creían en Él, iban a morir en el desierto y no iban a entrar a la tierra prometida. Y sucedió que cuando se hubieran acabado los hombres de guerra y deberían morir en medio del pueblo, me habló el Eterno diciendo, tú pasarás hoy la frontera de Moab, que es Arad, y te acercarás frente a los hijos de Amnón. No lo asides ni provoques a guerra, porque no entregaré de la tierra de los hijos de Amón para ti herencia, porque para los hijos de Lot la entregué como herencia. La tierra de los Refaim, los grandes, también ella es considerada. Y ahí comienza el Eterno a hablar específicamente acerca de esto. Pero cuando llega al lugar que es permitido, comienza a hablar a los Avim que habitaban en las aldeas de Sata y que salieron y los exterminaron y habitaron en su lugar. Levántense
partan y pasen el arroyo, te he entregado en tus manos a Sihón, rey de Heshbón. Interesante, la palabra Heshbón significa contabilidad. Yo te he entregado en tus manos el rey de Heshbón, es decir, el rey que está encargado de la contabilidad de los otros pueblos que no hizo buena contabilidad. Esto nos dice algo muy importante indirectamente, que nosotros como pueblo tenemos que tener individualmente una contabilidad de cómo estamos caminando delante del Eterno. Muchas veces nosotros hacemos muchas pretensiones propias de quiénes somos y de realmente estamos viviendo una falsedad. La razón por que el Eterno le entrega al rey de Sihón, a Moshe Rabbeinu, es porque él sabía este asunto de tener una contabilidad de su persona. Este día comenzaré a poner tu miedo y tu temor delante de los pueblos debajo de todo el cielo, pues oirán tu fama y temblarán y temerán delante de ti. Es decir, que ellos van a estar preocupados. Es interesante que la nación tan pequeña, una nación tan chiquitica, quizás más chiquitico que el estado de la Florida, y sin embargo es la que más está en las noticias y en los medios de comunicación. Un judío no debe escatimar, no menospreciar su habilidad delante del Eterno. Un hebreo conectado con el Eterno no debe de escatimar por un segundo su habilidad poder afectar cambio en su medio mundo. Un judío puede cambiar todo el mundo. Imagínase una nación. Y envié emisarios del desierto de Kedemot a Sihón, rey de Heshbón, con palabras de paz, diciendo: pasaré por tu tierra por el camino iré sin apartarme ni a la derecha ni a la izquierda. Alimento por plata me venderás y comeré, agua por plata me darás, es decir, esto no es un free ride. Y tal como me hicieron los hijos de Isaac que habitan en Seir, los Moabim que habitan en Ard, hasta que pase al Jardén, a la tierra que el Eterno nuestro Dios entrega a nosotros. Pero no quiso Sihón, rey de Heshbón, dejarnos pasar por él, porque endureció el Eterno tu Dios a su espíritu y fortaleció su corazón para entregártelo en tus manos, como es en este día. Ay, que podemos entender algo muy importante acá en Devarim. Cuando ves que un pueblo o un líder se endurece contra Israel, cuando vemos que un líder aún maldice al pueblo de Israel y sus habitantes, ¿no sabe lo que está haciendo el Eterno? El Eterno está endureciendo los corazones de estas personas para sus propias derrumbas. Piensa en la historia recién en los pasados 2 o 3 años, naciones y pueblos cuyos líderes se han levantado en voz contra el pueblo judío, el pueblo de Israel. Estos pueblos van a caer, van a ser derrotados, pero no por fuerza del Estado de Israel, sino por el mismo Eterno que abrirá la brecha para que sean destruidos internamente y por igualmente por el pueblo de Israel si es necesario, o cualquier otra fuerza natural que puede venir encima. Esto es mérito por simplemente conectarse y estar conectado con el nombre sagrado del Eterno, del ejército, el Dios de Israel. Y cuando verán esto, las naciones van a finalmente reconocer que Dios es el Dios de esta nación, de este pueblo, de esta familia, de esta descendencia, de estas gentes que se han apegado a la Torá de Dios,
a la ley de Dios. Sí, amigos, la ley de Dios, que es la que ilumina el alma, lo que rectifica el ser, lo que convierte a un alma no judía que sea judía. Es por eso no veo el mundo de forma negativa. Peores noticias, más brilla el sol. Y es por eso hay razón de tener Bitajón Hashem, confianza en el Eterno, que este mundo no le pertenece a estos líderes, a ninguno de los líderes. Aún para recordarle que lo que dice el Eterno a través de sus escrituras. Mío es, dice el Eterno, el oro y la plata. Mío es esto, lo que ustedes llaman lo físico, lo material, la tierra. Para Dios, amigos, no hay nada imposible. Ustedes que están sufriendo donde quiera porque quieren convertirse y se fue cerrado las puertas de la oportunidad. No, las puertas están muy abiertas. Simplemente tiene que abrir los ojos y verlo, que hay personas disponibles para ayudarle a ser y pasar a ser judíos con el fin que vivas la vida judía. Porque si van a ser como muchos judíos que nacieron de padre y madre judías, y en Shabbat violan el Shabbat, en la vida práctica no guardan nada de las fiestas, ni las formas, ni el conducir, le digo mejor que quedarse como están. Guarda las 7 leyes de Noé y se asegura lo que es el mundo venidero, y no tendrás que luchar con las leyes de Moisés y vivir la fe judía. Pero si usted realmente quiere ser judío, judía, y de verdad lo anima con todo su alma, con todo su respiro, y le están diciendo por ahí, bueno, sea benigno, aquí ya usted lo trató, y no basta, la puerta está abierta. Nuestra organización, juntamente con otras organizaciones afiliadas y asociadas, estamos dispuestos a darle la mano de ayuda y que sea parte de una de estas comunidades que se está creando independientemente por toda Latinoamérica, por aún los Estados Unidos, aquí mismo. Congregaciones independientes con judíos que sí están permitidos entrar y ser partícipes de estas comunidades, pero que sean muy claros. Si es con el fin de vivir una vida mediocre judío, quédanse como buenos no judíos siguiendo las 7 leyes de Noé, ni considere lo que es el judaísmo. Ya tenemos bastante problema con lo nuestro. Pero si usted se va a comprometer de corazón, de vida, de existir, vivir la vida judía, cuéstale lo que le cuesta, yo con mucho gusto le doy la mano de bienvenida y vamos a comenzar a ayudarte. Se puede comunicar conmigo directamente. Por favor, no escuche los lashon hara de la gente, que Moshe lo está haciendo por dinero. Si ustedes saben, estamos creando varias reuniones aquí en Miami en noviembre, que ya gente ha estado estudiando por 1 o 2 años, que lo vamos a reunir en un hotel para ya finalizar lo que es el proceso de la conversión, y allá también en Colombia y también en España se está organizando un grupo que estamos trabajando con esto, y en otros lugares del mundo que están escuchando que sí le vamos a dar la ayuda necesaria. Hay que organizar, hay que llevar los 3 rabinos para finalizar lo que es el proceso, sea que estas conversiones sean reconocidas o no sean reconocidas por Israel. El asunto es, son halágicamente válidas, porque están envueltos rabinos que conocen lo que es las leyes de lo que es de ser Gerim. Si quiere participar en cualquiera de estos eventos o apoyar lo que estamos haciendo, nos puedes escribir a loscaminosdeisrael@yahoo.com, loscaminosdeisrael@yahoo.com.
Si ustedes viven aquí en la Florida, sea que está en Boca se va a abrir algo. También en el Southwest ya tenemos un grupo de personas en el Southwest por el Metro Zoo y queremos abrir en Hialeah, en diferentes partes, personas que están disponibles. Ahí abriremos lo que es una comunidad independiente, pero sí requeremos compromiso. Será gratis, pero un compromiso con la Torá, la vida judía y del estudio. Si están dispuestos a eso, bienvenido. Si solamente quieren guardar las 7 leyes de Noé, también bienvenido. El asunto es que tenemos que cambiar la mentalidad que ha creado antisemitismo desde Uruguay, Costa Rica, Argentina, de personas que quieren ser más puritánicos, cuando el halajá es muy claro. Sea parte de lo que estamos haciendo. Y les deseo a cada uno de ustedes un Shabbat Shalom. Aquellos en Denver, Colorado, Bezrat Hashem, nos veremos la semana que viene, allá en el grupo que hay allá en Denver, Colorado, que se ha formado. Y también aquellos que están en California, por favor comuníquese, porque queremos también ya ir planificando para ya afirmar el grupo de allá. Aquellos que están aquí en la Florida, por igual, tenemos una asociación de varios rabinos que están dispuestos de dar el apoyo necesario en ayudarle en todo lo que es necesario. Allá en Perú también, en Ecuador, aquellos con Asher, allá en Ecuador, en Najla Imuna Sefaradí, Najla Imuna allá en Guayaquil, y aquellos grupos que se quieren, que están un poquito de Guayaquil, de donde está Asher, también unirse, simplemente me puede escribir. Shalom, shalom, y que tenga una bella semana.